Hola, molt bon dia, benvinguts de nou a la televisió del COP. Són les 8 i una mica més en rigorós directe des d'aquí, des de Barcelona, per tota Catalunya i la resta del món. Avui iniciem un altre programa que es diu Materials de Psicologia. És el tipus de programa que farem tots els darrers dimarts de cada mes, que se centra més en el psicòleg en algun àmbit de la seva intervenció professional. En aquest cas avui en el psicòleg educatiu en l'àmbit educatiu. Tenim per compartir aquest espai el nostre degà, el Josep Vilajoana, el degà del Col·legi de Psicòlegs, que és a més el vicepresident del Consejo General de Psicología de España i coordinador de l'àrea de psicologia educativa del Consejo també. I un convidat especial, hola, bona tarda, el senyor Mario Iskovic, jo ho he pronunciat bé, és psicòleg i psicoanalista, és fundador de l'Institut de la Infància de Barcelona i supervisor i formador de centres educatius, que ha vingut una mica per compartir amb el degà la seva experiència i una mica les reflexions en entorn a aquest àmbit, una mica, no? Per on començaríem? Recordeu que podeu escriure les vostres preguntes, els vostres comentaris a la plana de baix de la pantalla i que al final del programa, una mica abans, començarem a respondre, a comentar el que se'ns ocorreixi del que dieu. Senyor Mario Iskovic, com veu vostè, com veus tu els centres educatius, tot el sistema? Funciona, no funciona? Si et sembla bé parlaré en castellà. Genial. Perquè hi ha gent de fora que también le interesará y lo primero me gustaría situar muy brevemente la época en la que estamos para entender cómo lo que pasa en las escuelas tiene relación con la sociedad en la que estamos en la actualidad. Vivimos una época que Zygmunt Bauman habló o dijo, la llamó la época de la modernidad líquida. Y está claro que es una época de muchísimos cambios, una época de transición. Una de las cuestiones es que afecta muchísimo todas las instituciones y entre ellas la institución de la escuela. La escuela, que fue creada originalmente como un lugar para sacar a los niños de la calle, con un ideal universal de que todos los niños sean educados, que puedan en ese lugar, en la escuela, aprender todo lo que se podía aprender y también aprender unos valores que eran transmitidos por la sociedad. ¿Qué nos encontramos? Que hay cosas que hoy en día se pueden aprender fuera de la escuela, es decir, no todo el saber está en la escuela. Por otro lado, los valores que antiguamente se aprendían en la escuela y en la familia están en crisis, es decir, hay la figura de la autoridad que está en crisis, hay lo que estaría bien y lo que está mal, que aparecen muchos cuestionamientos y esto hace problema. ¿Qué nos queda? La tercera pata, que es un poco la idea de la escuela como un lugar de organización, de control, de poner a todos los niños más o menos, ubicarlos en una misma dinámica. Esto lo que nos plantea es que la escuela como tal, no hablo solamente de la escuela en Cataluña, la escuela en general está desfasada con los tiempos que corren. Dicho esto, que suena quizás a algo de momento crítico, lo que vemos es que en paralelo hay la escuela más real, la escuela de carne y hueso, donde hay muchísima gente haciendo experiencias y haciendo cosas muy interesantes en relación al tema de los aprendizajes, en relación al tema de los niños, y que me parece que esa es una de las claves que podemos tomar para ver la orientación del sistema educativo. Claro, porque de todas maneras escuelas necesitamos, ¿no? Porque de alguna manera socialmente tenemos que poder transmitir algo, dar una dirección, ¿no? Educar no deja de ser dirigir un poco, ¿no? Bueno, tendríamos que pensarlo. Lo que es cierto es que, y esto mucha gente, hay mucha literatura, se habla de la escuela como un espacio de socialización, donde se ponen en juego las relaciones sociales, donde se separa el niño de la familia, y en ese sentido claramente tiene un sentido la escuela. La pregunta sería ¿qué modelo? Es decir, ¿qué modelo de escuela? Digo porque está habiendo muchas experiencias donde hay modelos de escuela donde hay cosas muy interesantes, más propias de la época actual o más propias de las cosas que están pasando, que es cierto modelo de escuela más anclado en el pasado,
especialmente cuando tenemos en cuenta que la formación que reciben los profesores y los maestros también és una formació que ha quedat un poco desfasada. Quina seria l'alternativa? És a dir, com seria aquesta nova escola? Jo recordo que ja vam fer com moltes experiències amb l'escola activa, és a dir, que tampoc ha funcionat del tot, ja hem fet nous experiments. Quina seria aquesta escola del segle... Lo que yo propongo es lo que sería en inglés back to basics, es decir, volver a lo básico. Lo básico que es el contacto personal entre el maestro y el niño. Me parece que eso es la clave. Y aceptar que es verdad que ha habido experiencias que no han funcionado, quizás entre otras cosas porque hay algo en el modelo educativo que es a veces imposible, y a veces confundimos, especialmente los políticos tienen cierta tendencia a plantear que hay un ideal, que algún día no existirá más el fracaso escolar, que todo funcionará bien, y siempre vemos que hay dificultades. Cuando yo digo volver a lo básico de la relación, me parece que las cuestiones que vemos, que identificamos en las escuelas como muy interesantes o positivas, tienen que ver con maestros o profesores que son muy apasionados por lo que están haciendo, que saben de lo que están enseñando y que se interesan mucho por los niños. Es decir, que hay una relación personal. Nosotros del psicoanálisis planteamos que hay un lugar a la subjetividad y de esta manera funciona. Del otro lado, cuanto más vamos a una escuela más burocrática, ¿no? Y podemos tomar el modelo de la película Pink Floyd, The Wall, no sé si os acordáis de esta escena. Tenemos una idea. Cuanto más vamos a ese modelo, que paradójicamente es algo del pasado, Pink Floyd lo criticaba, pero sigue vigente, entonces menos efecto tiene la educación en otros sentidos y más quizás como un sistema de control. Senyor Vilajón, estem parlant d'un sistema que té que tornar a ser molt persona a persona. Probablement això és difícil de compaginar amb una societat que cada vegada demana més especialització, més tecnologia i a més que cada vegada són més. Clar, hi ha una qüestió, jo ara escoltava aquesta panoràmica, diguéssim, interessant que ens proposava Mario Ivkovic, no? Jo crec que molts nanos avui en dia troben coses molt més interessants fora de l'escola que dintre de l'escola, no? I això segurament ha passat sempre, però amb la quantitat en la que està passant ara probablement ens porta a un repte, no? Jo crec que en l'inici de l'escola hi havia una idea, un ideal, que era que el nen, la nena, adquirís uns valors d'una societat que després l'utilitzaria, no? I aquests valors en aquests moments no se'ls creu quasi ningú fa uns anys. Què passa? Que en aquests moments el que veiem, almenys els psicòlegs que ens ho mirem de lluny, veiem desmotivació, un alt grau d'exigència però irreal, és a dir, que el món va molt de pressa, ens hem d'anar actualitzant, però després això no té una garantia, no?, de futur per aquests nanos, no? I qui ha de fer de transmissor d'aquests valors, que és la família i l'escola, no van a la part, no? Llavors jo no vull posar un escenari diguéssim crític, però sí crec que els psicòlegs hem perdut la possibilitat durant uns anys de ser més útils al sistema escolar, diguéssim. Val a dir que no ens hi han volgut a vegades, no? De liderar amb més força i de ser proactius. O sigui, avui en dia qualsevol professió parla de que té molt de psicologia, no? Hasta els taxistes, tu. Exactamente. Per tant, nosaltres hauríem de dir, en términos coloquiales, vale, está bien, pero en términos efectivos, hacer de psicólogo es otra cosa, que tiene, o sigui, estas exigencias, que tiene esta manera de hacer y que tiene estos resultados. I a l'escola no hem sabut demostrar que no és el mateix que un orientador sigui un físic, un enginyer o un psicòleg. I ara, quan les lleis ja han tancat alguns d'aquests reductes, alguns de nosaltres estem batallant per aconseguir demostrar que això és així, que és molt millor
un orientador psicòleg que un orientador que és un físic. Però, claro, Y eso, pregunto, ¿por qué es? ¿Ya por la psicología? Perdón. Perfecte. no, jo crec que en realitat aquell liberalisme que viene, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, de másteres profesionalizantes, decimos, hay una profesión y luego hay un nivel de especialización que cada vez, puesto que el mundo es más complejo, necesitamos que sea más específico, ¿no? Això xoca amb una posició liberal o neoliberal que diu, no, oye, tú quieres estudiar, estudia. Bueno, vale, eso está bien. Si tú quieres ensanchar tus conocimientos, está bien. Pero si tienes que trabajar de eso tiene que tener un resultado, tiene que servir para algo, sin caer en un pragmatismo ciego, ¿no? Pero si yo tengo que hacer un programa para conseguir que la violencia en un centro escolar se reduzca, se palíen los resultados de esa violencia y puedan seguir, bueno, pues tengo que aplicar algo, tengo que saber algo, ¿no? Entonces, para eso seguramente deberé formarme. ¿Qué pasa con los psicólogos? Que creemos que hay una parte que ya sabemos, y es verdad, hay una buena parte que es nuestro background en general, y luego hay unas cuantas cosas específicas que deberemos poner en orden, sea de la salud, sea clínico, sea educativo, sea en un contexto organizacional, pero en realidad hay un conocimiento básico que nos es útil para enfrentarnos a estas situaciones. Y esto, por un lado, concluyo, por un lado es nuestra mejor presentación, pero por otro es un miedo para los otros decir, bueno, a ver si este va a hacer de todo, sí, i me va a sacar el trabajo de maestro, de pedagogo. Això passa en tots els àmbits, no? Que els psicòlegs necessitem fer l'esforç de demostrar que el que nosaltres fem funciona i que tenim moltes propostes i idees per fer, no? És a dir, ara quan parlàveu de l'àmbit escolar pensava, clar, és que si només associem a l'orientar i a donar suport a tot el que és l'equip de mestres la qüestió purament de l'estudi, és veritat que un pedagog n'hi ha prou. És a dir, però si estem pensant en fer orientació sobre com gestionar la violència i altres temes, doncs, sí, és a dir, les emocions, el trauma, doncs suposo que tenim molt més a dir que un altre profesional. Yo creo que hay miedo al tema, miedo a lo subjetivo, miedo al inconsciente, miedo a lo que tiene que ver con lo psicológico, pero que debemos empezar por nosotros como psicólogos. Es decir, si estamos en una escuela trabajando y nuestra función solamente pasa por, como dices tú, meternos en los temas de un plan o solamente pensar en términos de diagnosticar a un niño, es algo muy, muy limitado. Lo que vemos es que una escuela es una comunidad. Y que al ser una comunidad de personas viviendo, yo esto lo vivo día a día, hay mucho sufrimiento, padecimiento. Y el psicólogo a veces no sabe qué hacer con esto. Y yo creo que ahí tenemos un papel a jugar, es decir, cómo ayudar a poder tratar este sufrimiento que puede haber en una escuela, sufrimiento que puede ser por un niño, que puede ser por un docente. Se habla mucho del tema de la depresión, de las enfermedades en los educadores, pero se trata muy poco. Es decir, yo tengo pacientes donde, bueno, que no pueden dormir bien, que sufren, etcétera, por lo que les pasa en la escuela, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un lugar muy, muy importante a jugar. És a dir, que quin seria el model educatiu que un psicòleg podria aconsellar o com podríem ajudar a millorar el sistema educatiu? De fet, la pretensió tant del Col·legi de Catalunya com en aquests moments, no sé si en altres moments, a nivell del Consejo, sería lo de que, igual com años atrás yo defendí la idea de que un psicólogo en cada ambulancia, que es algo que se entiende muy bien y que luego a lo mejor no es realizable, pero da cuenta de qué estamos hablando. Bueno, pues un psicòleg en cada escuela. Què vol dir? Que d'alguna manera tots aquests aspectes emocionals, sense banalitzar-lo per part d'altres professionals, no? És a dir, ens toquen a nosaltres, o sigui, són la nostra competència i per tant som nosaltres els que hauríem de fer front a això. Discriminar, si per exemple quan hem parlat de trastorns del dèficit d'atenció, etc. O sigui, lluny de les etiquetes, el que hi ha és uns problemes, no? Unes dificultats en l'aula.
I per tant la discriminació dels factors que causen aquests problemes, siguin d'ordre personal, emocional, social, etc., organitzacional, nosaltres tenim moltes competències per això. Segurament no ho haurem de tractar, és a dir, l'escola no s'ha de convertir en un centre ni de salut mental, ni un centre de salut mental infantil, ni un centre de detecció precoç, no cal, ja existeixen aquests recursos. Però nosaltres sí que tenim com a competència bàsica la de poder discriminar i de poder orientar, no només en el sentit de l'orientació vocacional, sinó l'orientació justament de com es podria resoldre aquesta situació fora de l'escola. I nosaltres fem aquest pont, no? En aquest nexe és important perquè tenim un llenguatge que compartim i també tenim un coneixement, no? D'una part del que serien les dificultats de l'aprenentatge, de les dificultats del creixement i les dificultats en el si de les famílies, que moltes vegades exploten moments del cicle vital, no? L'adolescència seria el moment àlgido que tothom entén. Tothom corre buscant psicòlegs, no? No? És a dir, moltes vegades simplement el fet d'agrupar pares, mares en grups, poder tractar aquestes dificultats, poder expressar el que no saben, no tenen norte, de dir, bueno, és que no sé què fer i poder-ho compartir, alleuja l'angoixa i fa que es trobin solucions. Sí, probablemente a nivel global disminuiría hasta costos sanitarios, ¿no? Pero pensemos algo que pasa hoy en día. Todas las escuelas tienen como parte de sus protocolos que, en el caso de los institutos, que hay que dar charlas, ¿no? Entonces, charlas de sexualidad, charlas de temas de seguridad, temas de lo que sea. Lo que se suele hacer es tercerizar esto, pensado como una empresa, es decir, se traen empresas exteriores que vienen, que no conocen a los chavales, que dan una charla informativa y se van. Pero vivimos en la época de la información, el problema no es la información. Y a veces es hasta muy complicado, por eso podemos volver a la cuestión del psicólogo en la escuela, pero yo veo experiencias donde de golpe a un adolescente, a un grupo de adolescentes les enseñan a poner un preservativo, ¿no? Vaya tontería, es decir, como si eso hay que enseñarlo, y lo que no nos damos cuenta no está de más, tampoco. Lo que no nos damos cuenta es las experiencias a veces tremendas de adolescentes que acaban yendo al lavabo a vomitar. Es decir, no sabemos las consecuencias que puede tener en ese adolescente con 13, 14 años delante de los compañeros con un consolador probando cómo se pone. Digo esto por cosas que escucho de adolescentes. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que la escuela no es solamente un lugar de información, que la información está en todos lados. Es decir, por ejemplo, con el tema de los padres, se hacen charlas, los padres tienen un saber, los padres saben cómo hacer. Lo que pasa es que los padres lo que necesitan, o los adolescentes, es hablar, es escuchar, es poder conversar. Y creo que esto es algo que nos está faltando, digamos. Creo que es necesario. Hay experiencias muy interesantes y hay que profundizarlas, ¿no? Serà compatible això amb una societat cada vegada més tecnificada, que demana cada vegada més especialització? Perquè... Son dos cosas diferentes. Una cosa es la especialización y otra cosa es la tecnificación. Yo creo que es qué modelo de escuela nos planteamos, y creo que una escuela tiene que tener lugar a la palabra, es decir, si no, no funciona. Es decir, y de hecho las escuelas que funcionan bien, donde hay menos conflicto, donde hay mejores experiencias, son las escuelas donde se puede conversar, se puede hablar. Esto no tiene que ver tanto con la especialización o la tecnificación. Y creo que los psicólogos en ese sentido lo que tenemos que hacer es ser los especialistas de los que pueden dar la posibilidad que se pueda dialogar, se pueda conversar. A veces inclusive yo no hablo solamente en relación a los alumnos. Por ejemplo, en un claustro no nos imaginamos los conflictos que hay, los problemas que hay, que a veces se relacionan con temas escolares o al revés. Y entonces la función del psicólogo es poder permitir que pueda circular la palabra, que la gente pueda escucharse, que pueda plantear una dificultad. Yo no me olvido un ejemplo de una maestra paciente que ella, todos sus problemas en la escuela, no había psicólogo, los conversaba con la enfermera, la enfermera de la escuela. La enfermera se convertía en una especie de psicóloga que lo único que hacía era escucharla, de vez en cuando intervenía, decía alguna cuestión, pero lo que necesitaba esta maestra era alguien con quien hablar. Y esto la ayudaba a poder funcionar en el día a día. Desde un punto de vista estricto, esto sería intrusismo, ¿no?
Pues sí. Sí. No, quiero decir que no recuerdo ahora una de estas frases geniales, ¿no? Que el objeto hace la función. És a dir, està clar que hi ha necessitats, no? En els centres escolars, i que jo penso que moltes vegades els psicòlegs hem sigut retraídos, ¿no? Es decir, que no nos hemos atrevido a decir, oye, esto yo puedo ocuparme de esto. A vegades ¿no? son massa respectuosos, Y ¿no? no me refiero en el ámbito escolar o en la escuela, sino en la administración, la política, etcétera. O sea, muchos psicólogos que llegan a la administración renuncian a llamarse como tales, ¿no? Es decir, o a decirlo, decir, no, yo soy tal, ¿no? Es decir, bueno, yo soy psicólogo, sí, tal, ¿no? Sí. Entonces, esto en el fondo lo estamos pagando, ¿no? Estem pagant una quota per això, no? Perquè en realitat, o sigui, en determinats ministeris, per exemple, si parlem de l'Estado, en el Ministerio de Sanidad están los médicos, en el Ministerio de Educación están los pedagogos y los maestros, en el Ministerio de Asuntos Sociales, que coincide, están los trabajadores sociales, por ejemplo. És a dir, gente que tiene muy identificado, ¿no?, ese rol allí. Objetivo. Y nosaltres, moltes vegades, som el complement, lo que da la calidad, etcétera, pero estamos en minoría. Sí, pero nuevamente yo quisiera hacer la diferencia de psicólogos y psicólogos. Digo porque hay psicólogos que aún en la dificultad que supone todo esto, crean su espacio, psicólogos que buscan formarse, psicólogos que supervisan y controlan su trabajo, que piensan las dificultades que tienen. Hay otros psicólogos, como en otras profesiones, que entran en este sistema más, digamos, burocrático, que se acomodan a esta cuestión de la administración, y lo que suele pasar es que son quienes más padecen, lo que genera mucha es impotencia, es decir, no puedo hacer nada, no puedo intervenir, no sé, nadie me escucha, no soy considerado, etcétera, ¿no? Entonces hay estos dos niveles, el nivel de la administración, que ahí hay mucho por perseguir, digamos, y luego hay el nivel del uno por uno, ¿no? Sí, yo me refería incluso a la administración en cuanto a la política, ¿no? Es decir, a la decisión de... es decir, ¿para qué sirve un psicólogo, no? Es decir, en determinadas conversaciones con los partidos en el poder, en el Estado, etcétera, nos admiten, no, hombre, esto está muy bien, o sea, que esto lo haga un psicólogo, pero luego esto no se traduce en una ley donde se nos reconoce eso, no? Hay que bregarlo mucho, no? I aquesta seria la feina dels col·legis i de totes les institucions al voltant de la psicologia, ¿no? De defender que hay una parcela que nos compete, que hay una parcela que algunos otros, o sea, cada vez estem més solapats, ¿no? Enfermería, educadores, bueno, es que estamos trabajando realmente en los límites, ¿no? Y es muy sencillo que en un momento determinado alguien que dice yo puedo hacer esto, lo hago más barato y soy útil, bueno, le cojan, ¿no? Y debemos encontrar ahí sin atacar, ¿no? Es decir, no hace falta guerrear con los otros, pero sí poder defender aquello que es nuestro. Es decir, de eso nos ocupamos nosotros y trabajamos conjuntamente con otros profesionales. Yo oigo a veces en equipos vamos a llamarles multidisciplinares, es decir, donde hay muchas disciplinas, oigo frases tremendas como que un pedagogo, un psicólogo y un trabajador social hacen lo mismo, ¿no? Entonces, me parece que una cosa es que trabajemos juntos y que encontremos un lenguaje común que sea claro y útil para el destinatario, en este caso la escuela, el niño, las familias, los maestros, etcétera, los enseñantes. Eso es una cuestión, y la otra es que hable quien hable de lo mismo, ¿no? Porque entonces estamos perdidos, ¿no? Es decir, no vamos a poder defender que hay una professió que se llama psicòleg i altres que se... Perquè de fet sembla que si mirem 20 anys enrere, el que abans era el psicòleg escolar, hem perdut més terreny que guanyat. Sembla com altres professionals han guanyat y nosaltres hem anat perdent. ¿Qué fem per recuperar? Hay una red de psicología, hay la función del psicólogo escolar. Lo que pasa es que con la LOCSE lo que pasó con todo eso fue que el psicólogo escolar se convirtió en un profesor, es decir, inclusive tenía que dar horas de clase, lo cual lo ponía en un lugar que para mí es complicado. Si visitamos Italia, Francia, Inglaterra, el psicólogo escolar tiene una mayor especificidad, es decir, no está dando clases, esto le permite establecer una relación con los niños y con los profesores diferente. Yo creo que esto es clave.
Yo creo que hay un rechazo de lo psi, de lo subjetivo, digamos, que es más complicado, pero aún así, por ejemplo, en Cataluña está toda la red de apps donde hay equipos de psicólogos trabajando. Yo creo que existe, creo que hay que luchar para un mayor reconocimiento, que como mínimo sea como es en otros países del entorno, pero también creo que hay lo particular de cada uno, que conozco mucha gente que a veces dice no, es decir, poner los propios límites, poder decir, esto es lo que hago yo y esto no lo voy a hacer. Entonces hay distintos niveles de debate. Hay el debate de la administración necesario y luego hay el debate de cada uno. Y también lo que yo veo es que en la medida que uno como psicólogo en una institución puede marcar claramente qué orientación tiene y a quién está ayudando, mi experiencia es que esto suele ayudar mucho a todo el mundo y luego esto facilita el trabajo. Es decir, quizás hay que sobreponerse a ciertas dificultades, pero esto ayuda en las relaciones mucho. Perquè com a vicepresident del Consejo, és a dir, és diferent a altres comunitats de l'estat espanyol? O... Sí, de fet hi ha diferències. Moltes vegades Catalunya ens hem diferenciat, per a bé o per a mal, fem les coses d'una manera diferent. És veritat que els equips d'assessorament psicopedagògic, aquesta ja és una denominació que a algú ja no li agrada, no? Lo psicopedagógico, ens dilueix i ens perdem. Són diferents a el que serien els equips d'orientació que hi ha a la majoria de les comunitats autònomes de l'estat espanyol. És cert que en aquests moments, i això és una primícia, hi ha un màster de psicòleg educatiu acceptat per l'ANECA, no les anequetes que diuen, no les de cada comunitat, sinó l'ANECA estatal, que seria un primer pas per acceptar el reconeixement del psicòleg educatiu de manera diferenciada. Què és el que en aquests moments donaria el passo definitiu, aconseguir això que ara estava plantejant el Mario Izkovic, és a dir, que el paper que es defensa és no ser docent, no? Ser psicòleg educatiu, fer la seva funció i no tenir que ser docent. Per tant, si no has de ser docent, no tenir que fer, per exemple, el màster de secundària, però que si algú fa aquest màster, perquè quan surtin els graus con 3 anys o 4 anys pues tenen que fer un màster, no? Si fan aquest màster, que això els hi convalidés des del punt de vista de l'administració tenir que fer aquell altre. Llavors, aquests petits jo diria que tàctiques és amb el que treballem, perquè realment si algú l'obliguem a fer 4 anys més un màster més l'altre màster, o sigui, realment la gent se decepciona i entonces utilitzen el més fàcil i s'entén i van dir, escolta, si jo faig això ja em puc col·locar, doncs pum, faig això. Això a nivell personal pot ser útil, però està clar que a nivell professió no ens beneficia, no? Sinó que no es diluïa. Tant, molts dels esforços que en aquests moments s'estan fent serien, si aconseguim que hi hagi una definició clara d'un rol de psicòleg educatiu, que a la resta d'Europa es parla molt més del psicòleg escolar, no? Molt centrat a l'escola, que és molt més clar, diguéssim. Inclús no fa gaire la coordinadora del grup que ens movem a Europa, que també me toca, deia, he explicat això, no? En el gran comitè europeu i he dit psicòleg escolar, ja sé que alguns em criticareu, però ho he fet perquè s'entengui, perquè sigui clar, no? És a dir, ja sabem que és més ampli, però ens convé explicar clarament que a l'escola tenim un paper. Llavors, aquesta lluita d'ara seria, hay un perfil distinto, hay una formación específica y ens faltaría el pas a dir, esta formación específica tiene que ser profesionalizante, tiene que ser orientada al trabajo. Quina és la diferència, és a dir, quin ha de ser el paper diferent entre un psicopedagog, per exemple, i un psicòleg escolar o educatiu? Bueno, aquí los más radicales dicen que un psicòleg què? Ja, però és una llicenciatura i un lloc de treball i una funció. Per tant, jo crec que hem d'acceptar que en el passat hi va haver aquesta posició i aquesta és una opinió institucional estatal, és a dir, a Catalunya doncs, som potser inclús una mica més laxes, però hem d'acceptar que això va ser en el passat i per tant la gent que la té doncs, l'ha d'exercir i no anem pas en contra d'això, però que en el futur no ens convé, o sigui, hem de parlar de psicòlegs i de pedagogs.
De fet, la psicopedagogia va sortir perquè en el seu moment els mestres poguessin ser titulats superiors, ¿no? Sí, la pregunta sería, ¿cuál es la función del psicólogo? Y entonces, me parece que cuando se habla de esto de la psicopedagogía, la cuestión es clara, que el psicólogo, yo pienso, no debería entrar tanto en procesos que tienen que ver con cuestiones más específicas del proceso de aprendizaje de pedagogía. Es decir, pero sí es verdad que hay niños donde se plantean dificultades con el aprendizaje que requieren de un profesional, y aquí está el psicólogo. Luego habrá que ver qué tipo de seguimiento, de tratamiento, cómo se orienta este niño, probablemente en un dispositivo fuera de la escuela o lo que sea. Pero esto es como algo, no sé, si uno mira atrás la literatura de psicología, de psicoanálisis de hace 30 años, esto se planteaba, y hoy en día estamos un poco en este sentido, en Cataluña al menos, un poco nos hemos quedado desfasados, ¿no? ¿Y a la resta de Europa? Bueno, la resta de Europa vamos bastante en la misma dirección, ¿no? Es decir, les recomanacions que es fan a nivell europeu estan subscrites pels grups que operen aquí a Espanya i a Catalunya en concret, no? Con ligeros matices, però jo crec que al fons estem tots d'acord en que hi ha d'haver un professional que té una funció molt diferenciada d'aquesta funció que pot fer el mestre o pot fer el pedagog. I tornant una mica al tema de les tecnologies, jo crec que en el conjunt d'Europa hi ha una utilització potser més clara de les tecnologies, o sigui, hi ha un nivell, no? Que també hi ha un cost, és a dir, perquè no és lo mismo tener internet en Barcelona que en París que en Helsinki, i això també marca. Barcelona és bastant més cara, no? Exactament. Llavors, això, és a dir, que serien les tecnologies, no exclou que hi ha d'haver un tracte molt directe, no? És a dir, tots hem passat per l'experiència d'aprendre una matèria dura, ¿no? Desagradable, meternos de cabeza gracias a un maestro, ¿no? Es decir, a alguien que nos ha conducido con afecto o de una determinada manera. Per tant, això, si renunciamos a eso, yo creo que tenemos un futuro malo, complicado. Si conseguimos aunar por un lado la tecnología, pero por otro el contacto, es decir, que la tecnología no nos distraiga, cuando veo una pareja, por ejemplo, en un restaurante que los dos están con su aparatito, pienso, bueno, no se tienen interés. Y a veces whatsappeándose entre ellos, lo cual es bastante, hay que ser psicólogo para entenderlo. Claro, pero cuando entramos a la escuela, todo eso que está inundándonos queda afuera, es decir, que se entra en un momento, es un espacio y tiempo del pasado. Si queda ¿no? fuera, ahora mismo no queda fuera, porque los móviles en las escuelas y en las aulas, lo que se hace con los móviles se guardan, pero no se piensa que los ordenadores, o sea, que pueden ser útiles en función de lo que se esté haciendo. Antes comentábamos, por ejemplo, hoy en día hay chicos que pueden hacer trabajos y estar conectados con el profesor fuera del horario escolar. Es decir, que inclusive el concepto de tiempo y de espacio puede ser diferente. ¿Quién ha dicho que la escuela tenga que pasar todo el tiempo en un edificio? Podría ocurrir fuera del edificio, podría ocurrir, que es distinto a no estar presentes, cuidado. No, sí, pero los padres tienen que trabajar y duro. No, me refiero a que no me refiero a que los niños estén correteando por la calle, que no estaría nada mal. Por otro lado, de vez en cuando, porque en la calle no vemos niños. Pero lo que intento decir es que hay una función de la escuela de control social muy importante. Jorge Wagensberg, director de Carisha Forum, dice que hay que aprender las cosas en la calle, es decir, podrían estar más tiempo los cuando niños. La calle era habitable, pero hay cosas que se pueden hacer. Yo creo que más bien hay muchas cosas que nos dan miedo y se ha convertido en la escuela en una especie de fortaleza. En ese sentido, nuevamente, la función del psicólogo pasaría por poder reflexionar, por poder introducir un pensamiento sobre estas cuestiones, por poder hablar. Y lo que ocurre en la escuela es que no se piensa, en general se actúa. Es decir, si hoy en día hablamos en una escuela cuáles son las necesidades, son siempre necesidades técnicas, necesidades de saber de determinadas disciplinas, de cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Y lo que termina pasando es lo que yo llamo escuelas conductuales, es decir, se critica a los niños porque son conductuales, porque hacen cosas, se levantan, se mueven, etcétera, pero en la escuela no hay una reflexión suficiente para entender lo que está pasando y la escuela también se convierte en un factor conductual.
Sí, a veces pienso que eso sería ideal. Yo no sé si eso es compatible con tener 30 alumnos en un aula, ¿no? Porque probablemente no podemos costear una cosa distinta a nivel social. No sé. Habláis de conducir, yo sé que estoy introduciendo dos temes a la vez, però habláis de conducir. Tindríem que parlar de la tendència a la dispersió que tenim avui per una banda, que les tecnologies amplifiquen, i després la qüestió de la disciplina, que realment està sent un problema molt important, ¿no? Perquè la no disciplina acaba portant a la violència, ¿no? Esto vuelve un poco a lo que decíamos al principio. El tema de la disciplina tiene que ver con que está en crisis el concepto de autoridad. Pero esto no significa que no exista la autoridad, es decir, que a veces los educadores, los maestros, los padres tienen dificultad en cómo situarse frente a los hijos. Esto hace problema. Del lado de los hijos, especialmente en el caso de los adolescentes, hay un llamado a esta autoridad y los adultos no saben cómo responder. Por otro lado, vemos que hay una sociedad muy dispersa, ¿no? Lo que hablábamos antes, y la escuela lo que pide es niños que pasen horas y horas sentados sin moverse. Todo esto es un cóctel explosivo. De acuerdo. Es un cóctel explosivo. Ahora, lo que sí vemos también es, insisto, hay experiencias muy positivas, donde los horarios, donde los espacios son tratados de otra manera, donde el principio de autoridad es pensado de otra manera. Y verdaderamente funciona. Es decir, lo que creo es que no hace falta irse muy lejos, creo que a veces hace falta pensar un poco cómo hay cosas que siempre se han dado por hecho de una manera, pero que quizás se puedan pensar de otra manera. Por ejemplo, los adolescentes o los niños participan muy poco de las decisiones de lo que acontece en la escuela. Esto es un modelo del pasado. Se crean centros de alumnos, pero acaban decidiendo cosas poco importantes. Pero imaginemos una escuela donde los niños decidieran cosas verdaderamente importantes, ¿no? Esto los implicaría de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, son maneras de reflexionar, ¿no? El tema de la escuela. De fet, a nivell de el que serien consells, no? d'infància, no? És a dir, agrupacions de menors, que tenen la possibilitat de compartir, fins i tot de donar idees polítiques, no? És a dir, de les seves necessitats. Aquesta és una experiència embrionària aquí a Catalunya, però hi és, no? Que fins a quin punt això està marcat, no? per un interès polític d'una manera populista, bueno, s'ha de veure, no? Però que són iniciatives que jo crec que són importants, no? De fet, la idea de sortir de l'escola, no? Quan es parla de la diversitat, o sigui, tenim exemples de que ens hem preocupat per la diversitat per baix, no? Per les dificultats, quan no s'hi arriba, etc. Però en canvi han començat a emergir dificultats per dalt, o sigui, els nanos amb altes capacitats, etc. No? Vull dir que, i aleshores, o sigui, ens parla d'aquesta dificultat per donar-li a cadascú en funció de les seves possibilitats. Tota la qüestió de les intel·ligències múltiples, ¿no? Tú hablabas antes de que es difícil con 30 alumnos y en un momento hubo todo el discurso de la diversidad. Claro, como todos los discursos políticos, eso se convierte en un ideal y por tanto es imposible. Es decir, es imposible que todo el mundo tenga su lugar. Sin embargo, es una idea, es un concepto más interesante que otro donde se considera. Y hoy en día aquí ocurre de decir, bueno, un maestro dice, yo solamente trabajo para los 5 que me siguen. El resto, bueno, esto pasa. Sí, es difícil mantenerse motivado, ¿no? Pero es verdad que como concepto es mucho más interesante pensar esta idea de ver la particularidad. Dentro de la particularidad nos encontramos con que hay niños con más intereses, niños con ciertas capacidades de otro tipo, con intereses en determinadas cosas, y esto plantea desafíos interesantes, ¿no? Y puede hacer a la escuela hasta mucho más rica, ¿no? Como experiencia. Clar, aquí és on d'alguna manera penso que els psicòlegs podem obrir, no? O sigui, perquè per tancar ja estaven els psiquiàtrics del segle passat, és a dir, que per tancar, no? Per tot allò que s'aparta de lo normal, tot allò que no sabem entendre, hem passat ja, no? No sé si tornarà, però hem passat aquesta època, no? Per tant, obrir, no? Al màxim de les possibilitats, no? Que realment l'escola fos un motor de canvi, de noves maneres d'estar al món, no? I aquest seria un discurs, quasi un debat constant entre una visió més
diríem, psicològica del món i una visió més controladora, més d'entrenament que hi ha en algunes escoles o en alguns representants del sistema escolar, no? És a dir, jo entreno a para que sepa de esto tal, i ja està, no? I la visió de dir, bueno, aquest realment després ha d'estar en el món, no? Ha d'ajudar els que estan al costat, ha d'organitzar una feina, ha de tenir idees, i per tant obrir, no? Seria una manera també de fer pensar als ensenyants i a les famílies, als grups escolars, fer pensar en aquestes possibilitats. Aquí hi ha, no? Una vessant de la psicologia que està clarament orientada a això, no? Tant dintre del que seria el que definim com un psicòleg que té una visió de la salut i el benestar de les persones en un context escolar, no? Per mi seria el que definiria millor un perfil, i estem parlant d'un perfil en el futur, no estem parlant dels que tenim 40, 50, no sé, 60 anys i per tant un recorregut de professió, no estem parlant d'això, estem parlant dels que venen, no? És a dir, com es poden orientar millor també aquests nous psicòlegs i psicòlogues en relació al món que va venint, no? Sí, bueno, i també de fet el perfil del psicòleg pot fer les dues coses, obrir, donar aquestes noves orientacions, entrenar si cal, y alhora si hay problemas resoldre'ls, ¿no? Des del més clínic. Lo que se espera ahora del psicólogo es una otra cosa. Yo estoy de acuerdo en todo. El problema es que lo que se espera es que sea alguien que resuelva problemas, que sea alguien que esté para diagnosticar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparecen en esta diversidad de niños que no entran dentro de una lógica, para el maestro, para el profesor, hace problema, y el psicólogo aquí interviene para hacer un diagnóstico que a veces no es algo muy claro. A veces se utilizan métodos o maneras que a veces no ayudan, a veces sí, pero a veces no ayuda. Y esto lo que hace es, en vez de crear un modelo más diverso, más inclusivo, lo que produce es un modelo más segregativo. Es decir, el niño que no entra dentro de unos cánones, lo tenemos que apartar un poco, llámese a través de algún diagnóstico, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, algo muy interesante que yo siempre hablo con educadores: cuando se da el pasaje de P5 a primero, hay un momento de adaptación. Los maestros suelen decir que quien hace la adaptación bien es el que no se queja, y que el que llora, el que protesta, es el que ha hecho una mala adaptación, y hay que poner los recursos para estos niños. Lo interesante es que el niño que no se queja quizás está sufriendo por dentro. Claro. Y lo que solemos hacer en la escuela es escuchar a los que hacen más ruido en el sentido de demandarnos, de llamar la atención, de quejarse, etc. Y que quizás están utilizando una estrategia mucho más interesante porque logran poder ser atendidos. Clar, i aquí el psicòleg és el que pot veure els processos adaptatius, com potser plorar i queixar-se és un procés part de l'adaptació. Claro, pero puede ser que, lo he visto de niños que no dicen una palabra, que no expresan, que no sabemos lo que le pasa, y que por dentro pueden estar sufriendo mucho, le pueden estar pasando cosas, ¿no? Inclusive llegué a escuchar algún caso donde se hablaba de un alumno como un vegetal, ¿no? Yo me quedé horrorizado, ¿no? Bueno, recordeu que podeu plantejar preguntes a sota de la pantalla, o sigui que, i les tractem ara a la part final del programa. Doncs mira, en tenim una. El Francesc ens diu: com afecta la separació dels pares en el rendiment dels fills de primària i com ha d'actuar l'escola? Hace 30 años, cuando unos padres se separaban, se montaba un número. Era un chico problemático. Se decía así, era como una familia axioma, desestructurada. Y el chico este era problemático. Hoy en día la cantidad de padres que se separan es muy alta. Entonces la cuestión aquí sería poder diferenciar caso por caso. Es decir, no puede haber una política única. Pero lo que es verdad, que no nos tenemos que olvidar nunca, es que cualquier acontecimiento familiar, sea una separación de los padres, sea la muerte de un ser querido, que puede incluir una mascota, un accidente o lo que sea, tiene consecuencias en un niño y en un adolescente como las tiene en cualquier persona. Es una consecuencia subjetiva. Y tenemos que estar atentos a qué efectos.
Puede pasar un tiempo que el chico no sepa qué le pasa, puede pasar que cambie su actitud en la escuela, pero en todo caso creo que sería interesante en este sentido acompañar al niño, seguirlo, estar atento para ver si hay algo que nos parece como más disruptivo, que nos sorprende o que tenemos que acompañar. Tenemos otra pregunta d'un psicòleg que diu: per què hi ha mestres o educadors que veuen amb certa hostilitat la intervenció d'un psicòleg? Això ho ha de dir el nostre degà, Habría que preguntarles a ellos, però és cert, hem dit, no?, que en alguns moments nosaltres hem arribat a espais laborals, diguéssim, que estaven ocupats per altres rols professionals, no? I per tant l'amenaça, no?, de veure si em desplacen i no hi soc, doncs probablement això està al darrere d'una certa hostilitat a vegades. L'altre seria la por, el component psicològic de les nostres intervencions, no? Allò que és bàsicament amb el que ens movem. És veritat també que hi ha molta altra gent que valoren molt en positiu i que esperen les intervencions dels psicòlegs també en l'àmbit escolar. La Lluïsa ens diu: no hauríem de rebre més formació en psicologia als educadors? No deberíamos recibir más formación en psicología a los educadores para afrontar los problemas de los nens y de la escuela? Yo creo que no. Creo que los maestros ya tienen demasiadas demandas. Tienen las demandas de la administración, de la dirección, de los padres, tienen de los que saber niños. hacer todo los maestros. Yo creo que no. Los maestros tienen que saber hacer lo que saben hacer. Y por eso yo creo que los maestros, una de las cosas que no deberían hacer es diagnosticar. Es decir, los maestros no deberían, cuando ven que un niño tiene alguna dificultad, la que sea, decidir que este niño tiene tal o cual diagnóstico. Lo que sí el maestro tendría que hacer es ser más permeable a poder hablar con el psicólogo, poder explicar cómo ve lo que pasa y no tener tanta dificultad de poder compartirlo. Claro, trabajar en equipo, ¿no? Quin protocol d'actuació segueixen les escoles per detectar possibles nens amb altes capacitats? Depende de las escuelas, seguramente, ¿no? Yo no sé si hi ha un protocol realment estàndard en les escoles. Hi ha un interès d'algunes associacions i federacions de familiars de nanos amb altes capacitats que demanden que hi hagi protocols d'actuació per detectar aquests nanos, no? És a dir, quan més aviat millor. I per tant, en aquests moments el que hi ha és el savoir-faire dels ensenyants que en un moment determinat estiguin sensibilitzats, detecten i consulten amb gabinets o psicòlegs que estan designats o que estan reconeguts per poder fer una valoració de si realment aquell nano té altas capacitats o no. Vale. Alberto ens pregunta ¿por qué da la impresión que ahora hay más casos de bullying que antes? Yo creo que antes había más casos. Y creo que la diferencia es que la sociedad es más sensible a estos temas, como temas de violencia, del que sea. Creo que si uno recuerda la propia experiencia en la escuela, uno veía cosas mucho más graves. También es verdad además que la escuela es más inclusiva, es decir, van más niños a la escuela. Pero creo que aún sigue siendo un problema y creo que en general hay centros que saben tratar esto a partir de entender que ocurre una dinámica determinada en una clase y que hay un niño que padece esta situación, pero que también con ese niño hay que trabajar. Nuevamente, aquí no se trata de que el maestro educador diagnostique si se trata de un caso de bullying o no, sino contar con el profesional que pueda ayudar en estos casos para entender lo que está pasando en esa dinámica. Y un afegit seria dir com d'alguna manera se repiten los tópicos, no? És a dir, el bullying en aquests moments s'estaria derivant cap al ciberbullying. Ja, bueno, és la forma. Hi ha, no?, tot un component, diguéssim, darrere de les tecnologies que evidentment serveix també per assetjar l'altre, per de no estar coses, avergonzar, i per tant hi ha un camp important en el que molts dels adults no li donen importància perquè nosaltres no hem nascut amb aquestes tecnologies, no? Però una mare, que estic segura que no és l'única, ens pregunta com optimitzar el temps dels nostres fills
perquè puguin estudiar i també divertir-se després de sortir de l'escola, del cole? Hay un problema en la sociedad actual. Pensemos que un chico pasa desde las 9 hasta las 5 de la tarde en la escuela. Durillo. Yo creo que pasan demasiado tiempo. Yo creo que las escuelas que funcionan de manera intensiva y que acaban al mediodía funcionan mucho mejor. Luego aparece el tema de los padres preocupados porque trabajan, pero entonces ahí la escuela puede funcionar como guardería por la tarde. Pero pensar que todo el día están en la escuela y luego los chicos tienen que hacer deberes en sus casas, yo creo que le estamos proponiendo un modelo muy complicado a estos niños. Inclusive la palabra optimizar, que es algo que está en nuestro vocabulario, viene del mundo de la gestión, del mundo de la empresa, y veis a los niños como seres, como máquinas que tienen que poder todo. Yo inclusive hago personalmente una campaña en contra de los deberes, es decir, para mí... Es decir, compañero, únete, ¿no? Yo cada vez que puedo insisto, para mí la escuela se tiene que terminar. Yo no me imagino ninguno de nosotros que al acabar el día de trabajo seguimos trabajando. Bueno, ahora con los iPads el señor Apple nos la puso complicado. Pero tenemos un problema porque nos olvidamos que hay otras cosas, hay formarse, hay la vida social, hay estar con la pareja, etcétera, ¿no? Pero lo que les pedimos a los niños es esto, y la exigencia, sobreexigencia de que sepan muchas cosas. Entonces, claro, como no aprenden bien inglés por la mañana, los mandamos a inglés por la tarde. Como no queremos que además hagan músicos, sean sensibles, y entramos en una vorágine que no ayudamos para nada. Con lo cual, mi recomendación para esta madre es que su hijo tenga mucho tiempo para divertirse. Es como el tema de los niños, necesitan tiempo para jugar, el juego es parte de su educación. Tampoco puede ser el único de la clase que no haga los deberes. No, esto por supuesto, el niño tiene que hacer los deberes. Lo que pasa es que tenemos que luchar para que no se den deberes. No, otra vez nos remite a quanto més els ciutadans ens puguem associar i discutir conjuntament i fer queixes comunitàries, més cas ens faran, és obvi. Sí. Clar, jo ara em feia pensar en una frase d'un filòsof que va morir fa relativament pocs anys, que deia que el conseguir que la lectoescritura sea prácticamente para todo el mundo, al menos en Occidente, fue un logro del siglo pasado, pero que en cambio la secundaria, es decir, todo aquello que son conocimientos ya más avanzados, era un fracaso estrepitoso, ¿no? Y es veritat que de alguna manera no es lo mismo, ¿no? Es decir, aprender lo básico que aprender lo más alambicado, ¿no? Y vale para lo que también decías al principio, es decir, hay que volver a lo básico. En lo básico nos encontramos, digamos, lo natural, ¿no? Pero después, bueno, que te interese realmente el barroco, ¿no? O sea, saber por qué pintaban así o así, bueno, pues depende mucho. O sea, a uno le interesa mucho y a otro no le interesa nada, y no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, no? Es decir, conseguimos que el otro esté interesado, apasionado por algo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ens atansem al final del programa i us demanaré als dos si podeu pensar en quin seria per vosaltres el resum o una síntesi ràpida del missatge important que voldríeu que quedés palès ara al final del programa. Començarem pel senyor Mario Iskovic. Me gustaría ver una escuela donde no haya etiquetas, donde cada niño pueda encontrar su propio lugar. Esto es un ideal, con lo cual obviamente sé que es imposible, y que en todo caso los adultos no arruinemos vocaciones, es decir, que nos permitamos dejar que estos niños hagan su propio recorrido. Está llena la sociedad actual de gente que en la vida le ha ido muy bien más allá del sistema educativo, y han logrado poder zafarse de eso y poder seguir su propio deseo, más allá de las expectativas de los padres. Entonces, creo que los adultos tenemos que acompañar a los niños en este proceso y acompañar, por supuesto, y muy de cerca y ayudando a los padres de estos niños. Senyor Josep Bueno, sempre és difícil fer un resum d'un tema tan intens, no? Però jo crec que el que em toca que és defensar, no? La figura del psicòleg, concretament el psicòleg en el sistema escolar o en el món escolar, el psicòleg educatiu,
A mi el que m'agradaria és poder veure com s'entén socialment que el psicòleg en l'àmbit escolar, igual que en l'àmbit en general, no estem només per la malaltia, estem per la salut, estem pel benestar, i ho estem de manera molt intensa. És a dir, no és una professió que s'ocupa només dels problemes i les dificultats, sinó que també som capaços de prevenir els problemes, de prevenir determinades situacions i d'estimular les capacitats, aquesta mare, per exemple, que preguntava com es pot divertir, no? A vegades la qüestió de la diversió és només una qüestió d'uns moments molt petits però molt intensos, no? I per tant que allò fa que el nano aquell estigui esperant l'endemà per repetir, no? Per tant, en aquest sentit que es pogués veure, no? Que la figura del psicòleg en el sistema escolar vol dir alguns matices formativos, però està en el background del nostre itinerari curricular. Molt bé. I també, doncs, d'alguna manera m'agrada perquè en aquest programa també han estat presents, encara que no hagin pogut parlar, tots aquests psicòlegs que estan treballant a peu de canó a totes les escoles, als centres educatius, no? Als EAPs, és a dir, que no sempre tenen una tasca reconeguda que haurien de fer, però que segueixen amb tenacitat demostrant que els psicòlegs tenim molt a dir, que els psicòlegs tenim molt a fer i que la nostra feina realment funciona, no? I a mi també m'agradaria enviar-los tota l'energia perquè segueixin contribuint al benestar de la societat a través de l'àmbit educatiu. I hem arribat al final del programa. Us agraeixo a tots que estigueu aquí. Aquest és un programa que va tots els dimarts de 8 a gairebé 9 del vespre, parlant dels psicòlegs, dels àmbits d'intervenció que tenim els psicòlegs, no només per nosaltres, que és un espai de reflexió com a psicòlegs, sinó també per tots els ciutadans. El proper dimarts a les 8 en punt, amb rigorós directe, us esperem per parlar d'altres temes que tenen a veure amb el nostre món dels psicòlegs, amb el món del col·legi de psicòlegs i amb el que fa l'associació de col·legiats que representa el col·legi per lluitar per la nostra professió. Moltes gràcies, senyor Josep Vilajoana, moltes gràcies, Mario Iskovic, jo he sabut dir bé, i moltes gràcies a tots que esteu aquí i que ens heu seguit i que ens heu enviat els vostres comentaris i les vostres preguntes. Fins dimarts que ve. Moltes gràcies.